Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, Dave Smith y ustedes. Ustedes son la razón de la programación y nos alegra estar con ustedes y oramos que puedan estar con nosotros en toda la programación. Como la mayoría sabe, estamos estudiando el libro de Romanos, versículo tras versículo. Y realmente hemos hecho esto anteriormente con este libro, pero va a tomar un poco más de tiempo en esta ocasión. Y probablemente este es el libro de más doctrina en toda la palabra de Dios. Y quiero leer más el versículo 8, lo leímos ya en la última programación, pero vamos a hacerlo otra vez, por favor. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpó de pecado. El Señor no imputará pecado a la persona que pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, ¿eso quiere decir que el cristiano que le ha fallado al Señor o está hablando de la persona que viene a Ambos. Cristo? Estás en lo cierto. Sí, mire, es la aplicación de la fe al plan de redención de Dios. El día de hoy sabemos que ese plan fue llevado a cabo por Cristo en el Calvario. Entonces, ningunos pecados son imputados a ningún creyente, ¿correcto? No, sí, y esto tiene que ser así. Mire, y voy a decirlo de esta manera, hermano Swagger. En un sentido posicional, la justificación me establece en la posición de inocencia, Pero no culpable ante Dios. eso es proveyendo que ese creyente lleve su pecado a Dios en una manera bíblica. Sí, y yo creo que no hacer eso finalmente, porque es un fallo en operar apropiadamente bajo el nuevo pacto, puede llevar a la pérdida del alma. Pero no es algo fácil de hacer, el eliminar la posición de justificación en el corazón y en la vida del creyente. Tiene que haber una separación que probablemente es el resultado de un pecado acumulado en la mayoría de los casos. Para mí realmente es una tremenda bendición el hecho de que Dios no nos culpa de los pasados Claro. fallos en El nuestras presente, vidas. aún del presente. Miremos esa palabra bienaventurado. Analicémoslo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpó. Analicémoslo. Bienaventurado. El hermano Swagger lo puso en el comentario del versículo anterior. Pablo está citando el Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que Pablo está enseñando ese mismo pasaje ahí en el Salmo 32, la imputación, rendir la cuenta. Mire, por mi camioneta yo pago mensualidades, un pago mensual. Imputación sería que si uno de ustedes viniera y dijera yo voy a pagarlo todo y ustedes estuvieran pagando esa deuda que no deben, la deuda que yo debo. Y yo le dejaría a usted hacerlo con mucho gusto en un segundo. Me lo puede ceder a mí. Sí, bueno, pero entonces usted iba a ser el dueño. Y eso es importante porque Dios pagó esa deuda por nosotros y nosotros le pertenecemos a Él porque Él imputó eso, Él nos lo dio. Así que, bueno, miren, nadie debe la deuda de mi vehículo excepto yo. Y tampoco nadie debe la deuda de pecado aparte de mí. Miren, Dios es un Dios de santidad, de justicia y de justificación, y nosotros estamos destituidos por el pecado original. Pero eso cuenta o incluye al creyente que ve a otra persona y ellos han fallado o algo así. ¿Ese creyente debe de verlo como que ese pecado ya no es imputado a ellos? Bueno, no, y creo que el hermano Larson trató con esto hace un par de días. Eso es el tipo de juicio que yo no quiero invitar a mi vida. El ver a una persona y decir, bueno, ellos ya no pueden ser ayudados porque han pecado demasiado, han hecho algo muy malo y yo no quiero tener ese tipo de juicio sobre mi vida. El término, Bueno, pero estamos diciendo que el creyente
no debe de imputar el pecado a nadie más que ha sido perdonado. Oh, por No, favor, claro no. que no. Sí, Ese bueno, es mi primeramente no tienen la autoridad para hacerlo, No. pero deben tener la compasión para ni siquiera dirigirse a ello. El doctor Gray hizo una pregunta apenas hace un momento. Bienaventurado. ¿Qué es la idea de bienaventurado? Estudiando a lo largo de los años una definición que ha permanecido en mi mente: próspero espiritualmente y físicamente. Así es. Muy bien. Próspero espiritualmente y físicamente. Entonces el Señor está diciendo a través de Pablo que el hombre que ha sido perdonado aún puede ser próspero. Es Y ser próspero no bendecido. solamente espiritualmente, pero también físicamente. Bueno. Todo está envuelto en la provisión de Dios. Y físicamente, el pecado o el reservar el pecado o no perdonar afecta físicamente. A veces no tomamos eso en consideración, que el permanecer con ese pecado y no lidiar con él, eso dañará no solamente Sí. una adicción, sino que nos afecta teniendo ese pecado en nuestra vida de una manera física, eso nos afectará. El lado físico yo a menudo lo coloco en las situaciones temporales, lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra propiedad, familia, pero también puede extenderse al cuerpo físico. Pero la bendición de Dios no está limitada a solamente bendición espiritual. No. Mire, yo Así sé es, que hubo así un es. margen de tiempo en la iglesia en el que si éramos pobres éramos bendecidos espiritualmente. Y bueno, mire, eso no ha sido mi experiencia. Comenzando con nada y viendo a lo largo de los años lo que Dios ha hecho por mi vida y mi familia, yo tengo que decir que yo físicamente y espiritualmente soy bendecido. Así es, Bueno, así es. miren, el mensaje de la cruz es el verdadero mensaje de Lo prosperidad. es. Miren, Muy bien, muy el bien. mensaje de prosperidad que se presenta no es el verdadero, pero estamos hablando, y me da gusto que haya tratado con eso, porque hay algunos que creen en el mensaje de la cruz, pero no creen en ser bendecidos físicamente, bendecidos con prosperidad financiera. Cuando somos fieles al Señor en nuestra obra, nuestra dádiva y todo lo que hacemos, Dios, mi vida es un testimonio de eso también. Yo era pobre, yo crecí en gran pobreza y yo no soy un hombre rico, pero el Señor me ha bendecido mucho, más allá de lo que llegué a pensar jamás. Mis padres jamás fueron dueños de hogar o de casa, y yo personalmente he tenido 4 casas. Y eso está mucho más allá de lo que yo pensé que el Señor pudiera hacer. Así que definitivamente en el balance adecuado, entendiendo que en la cruz, a través de la cruz, todo lo que Dios proveyó, parte de eso es bendición Bueno, financiera. la propia palabra bendición se refiere a aumento o Correcto. prosperidad. Sí. Y bueno, si nosotros logramos y le ponemos atención a nuestra vida espiritual, yo creo que al extremo que podamos ser bendecidos y no suframos daño, Dios extenderá esa bendición a nosotros. Yo lo creo, Sí, sí. miren, Sí. Él extenderá esa bendición. Ahora, no nos va a dar algo que nos va a dañar. Ujú. Entonces, si nosotros no estamos atendiendo el lado espiritual primordialmente, entonces podemos meternos en problemas porque nos envolveremos en los bienes del mundo. Pero si nosotros atendemos el reino de Dios, buscad Bueno, primero el reino de Dios y su Francis y yo Mateo solicitamos un 6:33. préstamo para construir una casa ya 40 años atrás, tal vez. Y seguían diciéndome, bueno, después. Y en oración una tarde, el Señor me dijo, cancela ese préstamo. Pensé, ¿y cómo voy a construir la casa? Cancela el préstamo, así que fui al banco y aquel día se molestó la persona conmigo y le dije, ya no necesitamos. ¿Y cómo va a construir? No lo sé, pero lo vamos a hacer de alguna manera. Y la próxima campaña fue en Detroit, Michigan. Salimos a predicar y vendimos suficientes álbums en esa campaña para construir esa casa y pagar por ella en efectivo. Y Alabado ahora, Dios. fueron $36,000. Vendimos $100,000 de álbums en esa campaña. Pero usted dice, bueno, 30 y tantos mil. Bueno, eso no era gran cosa. Bueno, han pasado 40 años ya. Hace 50 años, Era hace una casa 50 muy años, cómoda. sí. Sí lo era. Era esa la Sí, casa en sí, el Boulevard esa Terra. fue. Esa Bueno. fue.
Wow, Y yo no increíble. sabía por qué pensé eso, ¿no? Sabía que el Señor me había hablado y me dijo, cancélalo, cancélalo. Bueno, Sí. bueno. Él tenía una bendición preparada Oh, para Dios usted. mío. Yo no estaba presente en la iglesia el día que usted lo predicó. Creo que estaba yo en el área de Nashville, Arkansas, predicando, pero estaba escuchando en la radio de vuelta a casa. Y en ese mensaje del domingo por la mañana que escuché el domingo en la tarde, usted dijo esto, usted dijo, hay una casa nueva Yo en la cruz. recuerdo. Y el Espíritu de Dios Yo cayó recuerdo sobre donde mí. estaba enfrente de la congregación predicando ese domingo en la mañana. Así se aplicó eso a mi corazón. Hay una casa o cualquier otra Sí, cosa que amén. necesites. Usted lo dijo y bueno, eso entró a mi ser y teníamos una casita que habíamos comprado. No lo Bueno, suficientemente grande mire, para la hubiera familia. sido suficiente, sí, hubiera sido necesario, pero Dios tenía algo diferentemente. Estamos hablando así de ser es. bendecidos. Yo llegué a Alabado casa y le dije a Dios. Hannah, Dios ha tratado contigo acerca de un hogar nuevo. Bueno, la casa es su oficina, así que sí, queríamos una nueva oficina. Bueno, oraremos, me dijo. Y regresamos a la programación el domingo en la mañana en la radio, no estábamos en la televisión, y lo volvió a decir, la misma presencia de Dios entró a mi ser. Así que nos fuimos a buscar casas. Y el punto final es que en lo de 30 días de haber escuchado eso, hay una nueva casa en la cruz. Estábamos firmando los contratos sobre la nueva casa y en la misma mesa firmando los contratos para la venta de nuestra antigua. Bueno, algunos dirían ese es el mensaje de prosperidad y yo digo sí que lo es. Lo Es el es, mensaje de sí. prosperidad. Lo El es, verdadero sí. mensaje de Prosperaremos prosperidad. así como nuestra alma prospera. Eso es lo que dice Amén. el libro. Alabado Y Dios. realmente el Señor contesta la oración, claro que sí. El Señor bendice a sus hijos, hermanos. Así es, bendecirá a nuestros hijos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Esta frase para mí realmente es una bendición para mí sin paralelos. Bienaventurado el hombre a que el Señor no le imputa pecado. Qué maravilloso, Amén, ¿verdad? amén. Él no lo tiene en contra de nosotros, no nos culpa de pecado ya. Gloria a Dios. Como una persona estaba diciendo que estaba orando, dijo, Señor, perdona a tal y tal persona quien haya sido. Y dijo, el Señor le habló y le dijo, yo no sé a qué te refieres. ¿Habrá un salmo en particular que caracterice a David después de su regreso a Jerusalén? Porque obviamente sería un gran punto de victoria, pero mire, Pablo está utilizando a David como el ejemplo en el versículo 6, hasta que llegamos al versículo 8 y usted lo lee, y David aún está en su mente, obviamente. David es el que está hablando en los versículos 7 ¿Oh, y sí? 8. Sí, el Salmo Muy bien. 32. Sí, entonces David Bueno, es el quiero que ir a eso, está entonces. dando este testimonio en el versículo 7 y 8. Ambos son tomados de los Salmos y están citando a David en cuanto a lo que se siente existir como un hombre perdonado. Y el Salmo 32 trata con la necesidad de la confesión, los resultados de ser libres de la culpa y todo eso. Una vez más, estamos lidiando con el santo que ha sido libre de la culpa, del pecado y el estudio de la justificación. No he perdido la declaración legal de Dios porque aunque yo he fallado, no he fallado en mi fe. Y eso es lo que pasa, hermano Swagger, mucho más allá de todo. Disculpa, repite eso otra vez. Mire, nosotros vamos a fallar, pero la justificación no está establecida por una acción, así que no puede ser eliminada por una acción. La justificación se establece por la fe. Entonces, la única manera de perder el estatus de la justificación es perdiendo la fe de uno. Deje de creer. Dejando de creer. Y usted dice, bueno, eso, algunos enseñan que eso jamás puede suceder. Cuando el pecado comienza a dominar y el pecado comienza a desgarrar la confianza en la relación con Dios, puede suceder. Todos lo hemos visto suceder. Así es, Hemos visto a así gente es. alejarse del cristianismo y lo que la gente no entiende es que, miren, el pecado no confesado, miren,
la destrucción que Mm, causa en la mente y en el corazón, el sentido de esa sí, culpa con el sí. que uno vive, y eso causa que uno dude del amor y del cuidado de Dios por uno, y eso es lo que degrada la fe del Eso es individuo. lo que me afecta, me molesta sobre ¿cómo se La llama? revolución de la gracia. Revolución de Y la gracia. honestamente, mi hermano continúa avanzando más y más en su desvío con ¿Y su qué es lo que enseñanza y está ahora de presentación. moda? Bueno, primeramente, am, si decimos que el Espíritu Santo jamás convence a alguien del pecado, un cristiano de pecado, am, Jesús diría lo contrario cuando él dijo que cuando el Espíritu Santo venga, él los guiará a toda la verdad. Si decimos que esa es la voz del diablo, bueno, eso es atribuirle el ministerio del Espíritu Santo al creyente como la voz de Satanás, y eso es algo bastante perturbante. Pero ha llegado a separarse de muchas otras cosas como, bueno, sanidad que llegará a través de tomar la Santa Cena, otras cosas como esto que se está enseñando, y en vez de simplemente mantener nuestra fe en Cristo, y bueno, cuando algo está mal, cuando algo está tergiversado, engaña a la gente porque llega siempre a las espaldas de la verdad. Pero si usted mantiene sus ojos en ello, podrá ver que se desviará más y más y más al continuar su progresión, y usted encontrará más evidencia bíblica del error. Y eso es lo que está sucediendo en este caso. Pero eso está llevando a personas a ir en contra de la palabra de Correcto. Dios. Y este hombre que te dio testimonio a ti varios años Sí. atrás y dijo que él no podía encontrar paz en su alma, Claro que no, por pero supuesto. A él se le dijo que no se podía confesar de sus pecados porque eso no es lo que los creyentes hacen. y Yo Pero diría él, que muchos de los problemas que miramos en las vidas de las personas son el resultado de pecado no confesado, la culpa, que ellos están experimentando en sus vidas. bueno, ¿qué tal si dicen que no están viviendo ninguna culpa? Bueno, eso está entre ellos y Dios, y si no le cuentan, es difícil saber, al menos que lo conoce Bueno, muy puedo bien. decir algo. Yo le doy gracias a Dios por los momentos cuando Él me ha redarguido. amén. Sí, sí. Hay un patrón que se establece en Romanos capítulo 1 que nos enseña cómo Ujú. es que Dios obra, y que los hombres que retienen la verdad en injusticia están experimentando la ira de Dios. Ahora, esta ira de Dios no es como cuando bajan los rayos del cielo y eliminan a la persona. Lo que esto es, de acuerdo a cómo se describe en Romanos 1, es que el pecado comenzará a ser más y más dominante y degradará la calidad de vida de ese individuo. Lo vemos como una espiral descendente, así que cuando no respondemos a Dios propiamente, cuando nosotros refutamos la dirección del Espíritu Santo, literalmente reprimimos la verdad en injusticia, entonces Dios no nos elimina del planeta, pero al mismo tiempo su ira se expresa hacia nosotros por reprimir la verdad al permitir que el pecado sea más dominante. Ahora Y tenemos que eso, orar por esa persona que está instigando ese tipo de claro que sí. situación. Y bueno, no es saludable para el cuerpo de Cristo. Y también siempre está el grupo que solo quiere poder pecar con impunidad. Por lo menos piensan que así es, sea que no haya consecuencia o que no haya necesidad de, bueno, no hay necesidad ni siquiera de que le importe las Deben de fechorías o malas preocuparse direcciones. porque hay problemas que todavía están Hermano Swagger, presentes. el pecado aún degrada y destruye, y viene Y a debe de cargar la manejarse vida hasta la correctamente. desesperación. Bueno, el pecado aún es muy Así es. real. Sí, es Así muy es. real. Correcto. Debe lidiarse con Sí, él. el rehusarse a admitirlo realmente no afecta el pecado en lo absoluto. Eso es de lo que estábamos hablando del Salmo 51. Creo que David reconoce la seriedad del pecado y de cuán serio su pecado era, y que, bueno, sí era algo grande, definitivamente no era algo de lo que nos Definitivamente, burlamos. todo Sí, pecado es una cosa importante. amén. Y Sí. recordemos que la justificación se manifiesta primero en el libro de Romanos, porque la justificación es la base por la que nosotros entendemos por qué Dios puede continuar obrando en mí a pesar de mis inconsistencias o a pesar de mi fracaso. Si yo entiendo la justificación por fe,
eso presenta el fundamento para que la santificación por fe llegue. La justificación por fe no me da la libertad para hacer lo equivocado, para aceptar el pecado, para ignorar el pecado. Me da el derecho y la fe para poder volverme a levantar después de que yo cometa un error o que cometa, un pecado. No hay un creyente en el planeta que no quede corto, que no haga algo malo, pero uno tiene que arreglarse. La justificación permite que nuestra condición sea elevada a nuestra posición. Pero si mal usamos lo que se nos ha dado o tratamos de decir que eso no es su intención, la justificación no es el medio de aceptar el pecado, es la razón por la que yo me puedo levantar después de que Pero tropiece. ¿no estás de acuerdo que la cruz es el medio de la justificación? Es el único medio. Es el medio de santificación. Es el único medio. Sí, es el medio de sanidad. Pablo. Bueno, miren, solo iba a sugerir Primera de Juan. ¿Qué es lo que la revolución de la gracia diría? ¿qué es lo que de dice Primera de Juan? Capítulos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1, enseñan que se le escribió a no creyentes. Bueno, es obvio que está escrito a todos, ¿verdad? No hay. Doctor Gray, usted lo sabe esto mejor que ninguno de nosotros. No hay pasaje en la Escritura escrita al mundo perdido, porque el mundo perdido no entiende. No lo entienden. No pueden comprenderlo. Fijémonos en esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, ahí está. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, y después él habla de esto en el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Dios mío, Hijitos. ¿cómo pueden ellos evitar eso? Sí, amén. Es muy claro que los cristianos tienen que visitar el Calvario todos los días, tal vez 2 o 3 veces al día. Bueno, no solo eso, nosotros tenemos, para mantener la justificación, nuestra fe debe mantenerse en Cristo y lo que Él ha hecho. Claro. Y eso es lo que nos da y nos otorga la posición para comenzar. Es lo único que mantiene. No puedo imaginar esto y sigo haciendo la pregunta si esto está siendo más conocido. Sí, ha influido una gran cantidad de gente y también está mezclada con la palabra de fe y esa doctrina. Así que algunos de los maestros de la palabra de fe han aceptado esto grandemente. El problema es que la gente va a encontrar una degradación del alma y es una representación errónea del evangelio y no producirá santidad y justicia. Y no me importa qué es lo que el resto de la iglesia diga. Tenemos que entender que sin santidad nadie verá al Señor. Si clamamos el nombre de Cristo, debemos de apartarnos de iniquidad. Tenemos que reconocer nuestro error y después saber cómo poder superarlo. Aún tenemos problemas de pecado como cristianos y no lo queremos admitir. No sabemos cómo tratar con ello. Así que esta doctrina ha permitido que la gente lo ignore. Bueno, esto es lo que trata mucho de nuestra enseñanza, es cómo Exactamente tratar correcto. con ello. Exacto. Así es. Pretendamos que no así está. es. En la iglesia que pastoreé yo antes de venir para acá, tenía una pareja maravillosa que era parte de la iglesia, amaban el ministerio. Y cuando yo hablé con ellos personalmente del asunto, me dijeron, estamos cansados del legalismo. Y este es un soplo de aire fresco. Sí, una vez más, solo tenemos 30 segundos, pero la verdad de la justificación predicada atrae a la gente a la gracia de Dios, pero después tiene que avanzar de una manera bíblica y permanecer bíblico. Si no, es un problema. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.